Buenos días a todos. Soy el doctor Ricardo Salinas Garza, profesor de la División de Hombro y Miembro Superior del Servicio de Ortopedia y Traumatología. El día de hoy vamos a revisar lo que se refiere a la clase de exploración de hombro. Para iniciar, es importante mencionar que la exploración se puede hacer ya sea sentado o de pie. Mi preferencia personal es sentado, pero con la condición de que siempre ambos hombros estén expuestos, tanto el sano como el enfermo, para propósitos de comparación. Iniciamos la exploración de hombro con una observación e inspección desde el momento en que el paciente se está desvistiendo para ponerse su bata o quitándose su camisa. Vemos la dificultad que puede tener con el brazo o con el hombro. Vemos también durante esta inspección si existe alguna asimetría de un hombro en comparación al otro, como en este ejemplo, que tenemos un abultamiento en el tercio distal de la cara anterior del brazo, correspondiendo a una ruptura del tendón del bíceps, y la masa muscular del bíceps se desplaza distalmente. Después vamos a ver un poquito más de esta patología. También podemos ver asimetría desde la cara posterior, como en este ejemplo, que vemos una depresión en la fosa infraespinosa, muy probablemente por una atrofia del músculo infraespinoso. Lo que se refiere a la palpación, principalmente localizamos los sitios de dolor que el paciente nos refiere. Y esto a veces necesita maniobras provocativas, es decir, compresión digital profunda para estimular y preguntarle al paciente si es semejante al dolor que él refiere. En cuanto a los arcos de movimiento que vamos a revisar, siempre es importante comparar los movimientos activos y los pasivos. Los movimientos activos es el punto máximo que el paciente puede llevar por él mismo en un plano de movimiento, y los movimientos pasivos es el punto máximo hasta donde el explorador puede llevar el brazo en cada plano de movimiento. Video, por favor. Este es un ejemplo donde le pedimos al paciente que eleve el brazo primero hasta donde él puede, y después nosotros le ayudamos y da siempre un poquito más. A la rotación externa le pedimos saber hasta dónde puede él hacerlo, y después vemos que nosotros le llevamos un poquito más. La primera fase siendo los movimientos activos y la segunda los pasivos. ¿Para qué es importante separar estos movimientos activos y los pasivos? Bueno, cuando los movimientos pasivos son importantemente mayores que los activos, quiere decir que el paciente no lo puede realizar, ya sea por dolor o por falta de fuerza muscular, pero no hay un bloqueo mecánico. Sin embargo, si el paciente tiene un movimiento activo muy restringido y el movimiento pasivo es exactamente igual de restringido, entonces nos está hablando que hay un bloqueo mecánico. ¿Cuáles son los planos de movimiento que vamos a explorar? Bueno, en estos dibujos vemos el primero de izquierda a derecha es la flexión, que también se conoce como elevación anterior. El segundo dibujo es la extensión, que también se conoce elevación posterior. Y el tercero es la abducción, que también se conoce elevación lateral. De la rotación interna vamos a hablar en la siguiente diapositiva. Y finalmente a la derecha tenemos la rotación externa. Esa se hace con el codo flexionado a ángulo recto, el codo adosado al costado, y le pedimos al paciente que lo lleve hacia afuera lo más que se pueda. Es importante mencionar que todos estos movimientos parten desde la posición anatómica y que se miden todos en cuántos grados puede realizar el movimiento el paciente. La excepción a medirle en grados es la rotación interna.
La rotación interna la vamos a medir anotando cuál es la apófisis espinosa más alta que el paciente se puede tocar con la punta del pulgar. Posteriormente, en cada plano de movimiento vamos a revisar la fuerza muscular. Y para revisar la fuerza muscular utilizamos la escala de 0 a 5, en la cual el 0 es ausencia total de contracción muscular y 5 es fuerza normal contra resistencia. Esta primera parte es lo que conocemos como la exploración de hombro general y es aplicable a todos los pacientes independientemente de la patología que ellos tengan. Después pasamos a la segunda parte de la exploración que llamamos las maniobras especiales. Para este momento, posterior a la historia clínica, a la interrogación y la primera parte de la exploración, la gran mayoría de los pacientes tenemos un diagnóstico presuntivo, en ocasiones 2 opciones diagnósticas. Y dependiendo de la patología, vamos a realizar en el paciente ciertas maniobras especiales. Lo que quiero decir es que no en todos los pacientes hacemos todas estas maniobras que vamos a mencionar, sino hacemos lo que llamamos una exploración intencionada, dedicada a comprobar ese diagnóstico presuntivo en el cual yo estoy pensando. Bueno, estas maniobras especiales están enfocadas principalmente a 5 diagnósticos diferentes. Número 1, pinzamiento subacromial. Número 2, patología del manguito rotador. Número 3, patología del tendón del bíceps. Número 4, problemas de inestabilidad, ya sea en cualquier dirección. Y número 5, problemas de la articulación acromioclavicular. En los pacientes en los cuales nosotros sospechemos un pinzamiento subacromial, tenemos sobre todo 2 maniobras de exploración. La primera es la que conocemos como signo de pinzamiento, signo de pinzamiento, video por favor, en el cual el explorador hace una flexión forzada hasta el punto máximo, una flexión, elevación anterior forzada al punto máximo, y lo forzamos. Si eso le despierta dolor al paciente, es un signo de pinzamiento positivo. El otro es el que conocemos como signo de Hawkins, en el cual, la anterior por favor, video por favor, en el cual vamos a hacer una flexión a 90 grados y vamos a poner el brazo en rotación interna. Y en esta posición vamos a forzar la rotación interna. Si el paciente refiere dolor, es un signo de Hawkins positivo. ¿Qué tienen en común estas maniobras de exploración para pinzamiento subacromial? Bueno, que al elevar el brazo, estamos acercando el troquíter al acromio. Y si las estructuras que están en medio, es decir, la bursa y el tendón del manguito rotador, están inflamados, al comprimirse van a despertar dolor. Es la forma en que estas maniobras pueden llegar a ser positivas. Enseguida pasamos a las maniobras del manguito rotador. Y en este caso las podemos dividir en 3 grupos. Primero, las que exploran el supraespinoso. La función del supraespinoso es un músculo que participa en la primera etapa de la abducción, posteriormente el subescapular, que es un rotador interno, y finalmente el infraespinoso y redondo menor, que son rotadores externos. Vamos a iniciar con el supraespinoso, que es un abductor. Para esto vamos a ver la maniobra de Job. Esta maniobra de Job también se conoce como de lata vacía, porque es como si el paciente estuviera vaciando la lata. Video, por favor. Entonces vamos a le pedimos al paciente que haga abducción a 90 en el plano de la escápula y le pedimos que haga rotación interna.
Entonces el explorador empuja hacia abajo y el paciente lo resiste hacia arriba, de esta manera contrayendo el supraespinoso. Si eso le despierta el dolor, es sospechoso de una tendinitis del tendón del supraespinoso. La que sigue, por favor. Esa. La siguiente es la maniobra del brazo caído, en el cual vamos a llevar el paciente con el brazo a abducción de 90 grados y lo vamos a soltar. Si el paciente lo puede mantener, la maniobra es negativa. Pero si el paciente no lo puede mantener y el brazo se cae, entonces la maniobra es positiva y quiere decir que hay una debilidad importante del supraespinoso y que probablemente el tendón esté roto. Enseguida pasamos a explorar el subescapular, que es un rotador interno. Las tres maniobras de exploración que vamos a ver tienen en común que el paciente tiene que hacer fuerza hacia la rotación interna y de esta forma contrayendo el músculo subescapular. La primera es la que conocemos como belly press. Video, por favor. Le pedimos al paciente que con la palma de su mano presione su abdomen. Y esto nosotros lo podemos medir ya sea con nuestra mano sintiendo la fuerza de la presión o con un manómetro. La siguiente prueba es la que conocemos como lift up. En esta maniobra le pedimos al paciente que coloque su mano en rotación interna adosada a su región lumbar y que la separe. Si lo puede hacer, inclusive si nos puede resistir la presión de nosotros de atrás hacia adelante, quiere decir que su subescapular está contrayéndose adecuadamente. Finalmente, la que sigue es la maniobra que conocemos como abrazo de oso. Video, por favor, en el cual le pedimos que coloque la palma de su mano sobre la cara superior del hombro opuesto, que eleve el codo a la altura del hombro y que presione fuertemente su hombro hacia abajo. Si eso le despierta dolor, la maniobra es positiva para tendinitis del tendón del subescapular. Finalmente, para explorar los rotadores externos, que son el infraespinoso y el redondo menor, vamos a medir la fuerza de la rotación externa. Este puede ser con el brazo al costado o bien, como en la siguiente exploración, con el brazo en abducción. Video, por favor. Llevamos el brazo a abducción, le pedimos que haga rotación externa y que la mantenga mientras nosotros empujamos de atrás hacia adelante y él nos empuja hacia atrás, es decir, haciendo rotación externa. Y sentimos la fuerza muscular. Si eso despierta el dolor, es sugestivo de una tendinitis. Si no tiene fuerza para hacer rotación externa, probablemente estamos ante una ruptura del tendón. Enseguida vamos a pasar a explorar las patologías del tendón del bíceps. Estas patologías pueden estar ubicadas en dos sitios, ya sea a nivel de la corredera bicipital o a nivel del origen del bíceps en el labio superior del glenoides. Lesiones que conocemos como lesión tipo SLAP. ¿Qué quiere decir lesión tipo SLAP? Bueno, pues son las lesiones labrales o bien lesiones del rodete superiores, anteriores y posteriores. Para ellos, la primera es la prueba de SPEED. Video, por favor, en el cual le pedimos al paciente que en supinación haga una flexión a 90 grados. El explorador empuja hacia abajo el brazo y el paciente lo resiste. Si eso despierta el dolor, la prueba es positiva. La siguiente es la prueba que conocemos como prueba de Jergason. Video, por favor, en el cual el paciente con el codo a flexión de 90 grados y pronado, nosotros lo
lo mantenemos en pronación y le pedimos al paciente que trate de hacer una supinación contra nuestra resistencia. Si eso despierta el dolor, la prueba es positiva. Y finalmente, lo que conocemos como la prueba de O'Brien. La prueba de O'Brien es muy semejante a la prueba de Speed, pero al hacer nuestra flexión de 90 grados, lo vamos a llevar el brazo un poquito hacia adentro, es decir, en aducción. Empujamos hacia abajo, el paciente lo resiste hacia arriba, y esto lo probamos tanto en supinación como en pronación. Si en supinación no refiere dolor y en pronación sí refiere dolor, la prueba es positiva. ¿Qué características tienen en común estas tres maniobras para patología del bíceps? Que durante la prueba ponemos tensión sobre el músculo. Y al poner tensión, si existe una inflamación, ponemos tensión sobre el tendón. Si esta tensión sobre el tendón lo hacemos sobre un tendón inflamado, entonces nos va a provocar dolor. Enseguida vamos a pasar a las pruebas para inestabilidad. Cuando hablamos de inestabilidad, generalmente hablamos de una insuficiencia de los ligamentos para mantener la cabeza centrada en el glenoides. Y si estas maniobras están encaminadas a provocar un deslizamiento más allá de lo normal, en sentido ya sea anterior, posterior o inferior. La primera es el signo de aprensión anterior. El video, por favor. Video, por favor. Ahí. Llevamos el brazo a abducción, extensión y rotación externa. Esta maniobra nos va a forzar la cabeza que se deslice hacia adelante. Si la paciente entra en una aprensión o dolor, el signo es positivo. Quiere decir que la cabeza se está deslizando más de lo normal hacia adelante. La siguiente es la aprensión posterior, en el cual vamos a tratar de empujar la cabeza humeral hacia atrás, buscando igual que el paciente entre en aprensión o bien que nos refiera el dolor. Esto lo hacemos generalmente acostado, de manera que la escápula esté soportada por la camilla. Video, por favor. Y es prácticamente opuesta en espejo de la presión anterior. Es decir, vamos a llevar el brazo a una flexión, aducción y rotación interna. Y en ese momento vamos a empujar el brazo hacia atrás. Si la cabeza se desliza más de lo normal, generalmente es muy molesto para el paciente y nos va a referir el dolor. Finalmente, la maniobra del surco, que es para ver una inestabilidad inferior. En esta video, por favor, vamos a pedirle al paciente que se relaje y vamos a jalar su brazo distalmente. Obviamente en el video no vemos ninguna alteración, pero si lo comparamos con la imagen inferior, vemos cómo la cabeza al luxarse inferiormente nos va a provocar un hueco muy importante entre el acromion y la cabeza humeral. De ahí viene su nombre del signo del surco, por el surco que se provoca. Enseguida vamos a pasar a las maniobras para exploración de patología de la articulación acromioclavicular. Y esta maniobra lo conocemos como la maniobra del brazo cruzado. Video, por favor. Consiste en hacer una flexión a 90 y una aducción forzada por el explorador. Eso nos comprime el acromion con la cabeza distal de la clavícula, y si hay inflamación en la articulación nos va a provocar el dolor. Bueno, eso fue el final de la exploración de hombro. Como ven, pues es muy cortita. Muchas gracias. Estoy a sus órdenes para cualquier duda. Tengan buen día.